Es un placer tenerlos aquí, darles la bienvenida. Les quiero hacer saber que este lugar es muy apto para ser hospitalario con la idea de educación, porque es un lugar, la Fundación Navarro Viola, que nació con el objetivo, uno de los objetivos, es apoyar la educación. Y de hecho hace 52 años que la Fundación vive, existe y cumple con su objetivo de apoyar la primera infancia y las personas mayores. Así que lo que quiero decir es que se sientan en su casa, ¿no? Y que se sientan en su casa desde el punto de vista espiritual también, ¿no? Porque es un espacio que fue pensado para promover la educación. Así que me alegra muchísimo tenerlos aquí, al instituto también. Y bueno, simplemente quería darles esta bienvenida breve y decirles que es un placer tenerlos acá y que esperamos que se repita varias veces esta visita, ¿no? Y la verdad que me alegro también de la temática de la educación porque francamente a medida que pasan los años y uno ya entra en edades más avanzadas, uno se da cuenta que la única manera de romper con el statu quo en un país es la educación. Así que aplaudo la temática, aplaudo la presencia de nuestro invitado y les damos a todos una muy cordial bienvenida en representación de la Fundación Navarro Viola. Muchas gracias, Enrique. Gracias también a Maggie y a todo el equipo de la Fundación Navarro Viola porque muy amablemente nos acogieron con poquito tiempo de anticipación, pero queríamos un poco aprovechar esta oportunidad. Mi nombre es Itatí Cabral, soy parte del Centro Cultural Charles Peguy, en el que con un grupo de amigos intentamos perseguir esta curiosidad, como decía Peguy, deseosa de lo verdadero, y ahí donde encontramos algunas chispas de algo que puede ser verdadero, nos gusta profundizarlas y sobre todo compartirlas. Como va a decir Giovanni después, en el compartir algo también sucede algo nuevo, ¿no? Ese es un poco el espíritu del Centro Cultural Charles Peguy y solo para decir una palabra de por qué este momento. Giovanni Maddalena es filósofo, es profesor universitario en Italia y en varias universidades alrededor del mundo. Es un amigo y por eso van a escuchar que habla argentino, por suerte, no vamos a necesitar traducción. Y se dedicó en sus estudios a profundizar en el pragmatismo y a desarrollar lo que hoy nos va a contar en un aspecto que es la filosofía del gesto, y hoy vamos a hablar especialmente vinculado a la educación. Giovanni, además de filósofo, a mí me gusta decirlo, también escribe literatura, escribe teatro y también ha llevado a escena obras de teatro y también a la televisión, podríamos decir al cine, algunas obras. Y digo esto porque después también va a hacer mucho sentido cuando él explique más su filosofía, ¿no? Creemos, como bien decía Enrique, también que la educación es el tema, ¿no? Es el tema urgente para los que trabajamos vinculados en el ámbito de la educación o estamos a cargo de una escuela, damos clase o tenemos hijos. Es un tema apremiante y urgente, pero para todos los que realmente queremos vivir y crecer como personas humanas, creo que es un tema ineludible y por eso nos parecía que era oportuno aprovechar justamente la oportunidad de profundizar en esto que, lo voy a decir mal y vulgarmente, pero es la posibilidad de entender que puede existir una forma nueva de conocer algo, ¿no? Giovanni lo va a explicar mejor, pero a mí lo que me llamó la atención escuchándolo y hablando con él en un momento del mundo donde parece que las formas de conocer ya las entendimos y lo que importa es incrementar el volumen de conocimiento o de información o saber gestionarlo mejor, esto viene como a traer una novedad ahí.
Así que esa es toda la intro. Giovanni, te escuchamos a vos. Vamos a escuchar una presentación de unos 20 minutos y después dejar el resto del tiempo para un diálogo que me parece que es lo más rico. Gracias, muchísimas gracias Itatí y a Enrique, el presidente de la fundación. Estoy muy agradecido de estar acá. Es verdad que puedo hablar un poco de castellano, pero no bien. Y entonces van a traducir un poco, pero en su cabeza. Entonces hago lo que puedo por eso y comparto, claro, todo lo que Itatí y Enrique dijeron sobre el tema, la importancia de la educación en este momento y también, como dijo Itatí, el hecho que muchas veces se habla de educación como algo que hay que hacer después que uno ha conocido bien o ha conocido de una cierta forma. Y ahora, y de verdad, por eso lo que voy a proponer a ustedes es una forma distinta de conocimiento que es también una forma de educación. Pero las dos cosas van juntas. Y esto es esta es la muy breve introducción, efectivamente todo esto sale de estudios de matemática y de lógica, de verdad. Pero en un momento dado, estos estudios llevaron también a una concepción distinta, mucho más general. Entonces nosotros en 20 minutos vamos a hacer esta caída y no vamos a hacer todo lo que viene antes, pero después si uno quiere lo hablamos. Entonces empezamos y hacemos como dijo Itatí, 20 minutos de presentación. Es, claro, 20 minutos para presentar algo sobre que uno trabajó como 20 años. Es un poco así y entonces va a ser un poco un aforisma, pero bien. Lo hago muchas veces en distintos lugares del mundo porque también es una propuesta, se hace así. También a lo peor, lo único que tiene que quedarse es la palabra gesto. Entonces empezamos. Normalmente si funciona, no funciona. Sí. Normalmente nuestra idea de conocimiento y también entonces de educación empieza diciendo que tiene una forma analítica, la llamo yo. Es decir, tiene una forma por la cual nosotros tenemos que buscar los ladrillos elementares de una disciplina, por ejemplo, el lenguaje. Bien, ¿cuáles son los elementos fundamentales, gramaticales, fonéticos? Y después de ahí podemos construir algo y construimos algo más amplio como un muro. No es tan lindo el muro, pero bien. Y después un castillo. Así pensamos el conocimiento. Es un poco, es una forma que sale de verdad de una tradición de pensamiento que tiene su canon contemporáneo en Immanuel Kant y que quiere decir, bueno, así podemos estar ciertos de nuestro conocimiento y entonces después enseñarlo a los otros. Claro, esto produce resultados muy útiles, es inútil decirlo, todo lo que hay muchas cosas, el diccionario, la enciclopedia y también todo lo que hacemos con
nuestros fantásticos, no todo, pero una parte de lo que hacemos con nuestra tecnología sale de este pensamiento analítico. Analítico es la palabra que tienen que recordar acá y también muchas cosas que hacemos también con la medicina. Entonces, es algo seguramente importante y no vamos a decir que no es importante. Pero también hay algunas debilidades. Acá las viñetas son de un autor de mi pueblito en Italia que se llama Termoli, el pueblito. El autor se llama Jacoviti, muy interesante, dibujaba en la mitad, en el siglo XX y un poco surrealista, pero a mí me encanta. Y solo para decir qué quiere decir que hay también en esta forma de conocimiento algunas debilidades. Una de las debilidades es la escasa creatividad. En la viñeta dice, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Voy a morir, claro. Me muero, eso es. No es muy creativo. ¿Y por qué? Porque analíticamente es verdadero, no hay nada que hacer. Y es verdad que, por ejemplo, pero yo hago otro ejemplo. Yo, por ejemplo, enseño también en Molise, la más pequeña de las regiones italianas, que todos los italianos también dicen que no existe, entonces ustedes son justificados para no conocer dónde se encuentra. Pero, por ejemplo, enseñando en comunicación, a veces me doy cuenta que que los estudiantes saben muy bien analizar la comunicación, pero y entonces aprenden también porque esto estuvo la gran enseñanza de Umberto Eco. El problema de la comunicación es conocer todos los códigos y entonces cuando uno sabe analizar los códigos de la comunicación, sabe comunicar, porque para él, para Umberto Eco, se hacía así. Lo promovió en todo el mundo con mucha más suerte del gesto por ahora, pero y entonces, y todos lo saben, bueno, ¿cómo se hace la comunicación? Analizando la comunicación. Pero cuando yo decía, bien, ahora invente la comunicación de algo, no sé qué escribir, no sé qué, bien, es mucho más difícil y se bloquean. ¿Por qué? Porque es una forma de aprendimiento que funciona muy poco en este sentido. Según problema, crea cientificismo, es difícil la palabra en castellano, pero cientificismo que quiere decir que crea la idolatría de la ciencia, no la verdad de la ciencia. Esto siempre me impactó muchísimo que trabajando con matemáticos y también con científicos, la verdad es que los científicos no piensan la ciencia como con idolatría. Y al revés, al contrario, piensan con muchísimo fallibilismo a la ciencia. En cambio, en la construcción analítica sí lo dice la ciencia y vimos claramente todo lo que pasó también con la pandemia, muy impactante desde esta perspectiva. Porque, claro, el problema era que la ciencia decía algo y el público por la primera vez vio la ciencia cuando está pensando algo nuevo, es decir, que discute, que no sabe qué hacer, y uno no lo esperaba. Y último, una brecha entre teoría y práctica. Esto es muy importante.
en Italia, en Argentina puede ser que sea un poco mejor, pero Italia, por ejemplo, y toda la educación europea tiene el primato de la teoría. Entonces, los buenos hacen teoría pura y después se aplica. Entonces, cuando uno dice, también en las discusiones con mis colegas, muchas veces el tema es, bueno, lo importante es que aprenden la teoría, porque la teoría le enseña a pensar y después pueden hacer cualquier cosa. No es, en Italia también, pero no voy a explicar el sistema italiano, pero el sistema italiano es de verdad así. Los buenos hacen la teoría y al comienzo hacían la teoría clásica, griego y latín. Y después menos buenos hacen matemáticas y cuando no saben nada, aplican. Esta era la construcción, que era una construcción idealista del siglo XIX y del comienzo del siglo XX. Bien, digamos, hay muchas herramientas lógicas y matemáticas que nos llevan a otro paradigma de razonamiento. No puedo explicarlo de dónde sale, pero sale de la lógica, de una lógica que viene del pragmatismo americano, de la matemática del continuo y de la fundación de la semiótica y de la fenomenología, solo para decir los títulos, pero a mí lo que me interesa es que normalmente, aún si no podemos decir casi nada, pero normalmente nuestro aprendimiento y también cada enseñanza está sobre el lado derecho, es decir, hacemos una buena lógica. La lógica, tenemos tres tipos de razonamientos, inductivo, deductivo, abductivo. Abductivo es el que sirve para hacer hipótesis, pero es siempre un análisis. Y tenemos también como lo que se llama el método científico, es decir, analizar el método del conocimiento, que es un análisis epistémica. Y ahora lo que yo quiero proponer es que, bueno, no es que esto no valga y no sea importante, pero tenemos también otro lado de razonamiento, que no es una aplicación, de razonamiento y de razonamiento sintético, es decir, que nos hace aprender algo. Para explicar el instrumento, la herramienta de este razonamiento sintético se llama gesto. Ahora vamos a ver experiencia personal de cómo uno se da cuenta. El señor a la izquierda es mi abuelo, que era un profesor de griego, pero se llamaba Antonio Maddalena, y lo que hacía es que todas las noches venía a las 6 de la tarde a contar a los niños. Yo tenía desde 4 a 7 años, después murió lamentablemente, y contaba todas las noches los cuentos de niños, pero los cuentos de niños, yo no me di cuenta, claro, con juegos, pero a mi hermana y a mí pasó de esta forma la Biblia, los novios, que es un gran romance, todas las novelas de Victor Hugo. Entonces, y toda esa, era un profesor de griego en la universidad, Odisea, Ilíade y Eneide. Perfecto. Yo no tuve que estudiar hasta los 15 años, porque sabía mucho mejor, como pueden saber solo los niños, sabía la mitología griega y corregía a mis profesores. Claro, imposible, niño imposible, claro. Pero porque para mí eran los cuentos. No sé ni ahora el Principito, pero lo Odisea como si fuese casa.
El otro es un cura italiano muy importante también para algunas personas acá, que se llama Don Luigi Giussani, y también él me impactaba muchísimo algo que hacía. Por ejemplo, que para explicar Beethoven, no empezaba diciendo, bueno, Beethoven nació, murió y las obras principales, sino decía, bueno, escuchamos este pasaje y este tiempo del movimiento tal y tal para explicar esto y esto de la fe. Bien, no es tan normal. Y uno empieza haciendo, empieza escuchando la música a veces muy difícil, o pasajes o autores como Charles Péguy. Hay muchos estudiosos del mundo que no saben quién es Charles Péguy, y hay chicos de 16 años del movimiento de comunión y liberación que fundó Don Giussani, que saben perfectamente quién es y saben citar pasajes de Péguy. Entonces aprendieron, pero no aprendieron analíticamente, aprendieron haciendo. También con mis estudiantes, ya dije el problema de mis estudiantes, así que después en los años aprendí que tenía también que hacer otras cosas. Por ejemplo, entonces con un amigo que es un director famoso ahora de películas, empecé a ¿cómo se dice? Filmar con ellos. Por ejemplo, para no hacer solo la teoría y conocer analíticamente, empezamos a hacer cosas así. Y ahora, así. Nessuno prescinde da te. Solo para decir que se puede, se escucha así, que se puede también explicar de otra forma. Esto aprendieron a hacer la comunicación, 2 días de trabajo con un equipo profesional, claro, pero aprendieron algo nuevo, no van a olvidarlo esto. Entonces, ¿cuál es un método sintético? Sintético quiere decir que yo conozco algo más, que añado algo a mi conocimiento. Y para llegar a una definición, y vamos rápidamente a terminar, que es un gesto, cualquier acción con un inicio y un fin que conlleva un significado, porque llega del latín gero, que quiere decir llevar o traer, con la usual dificultad del castellano para nosotros. Bien, ejemplos de gestos, estos son ritos públicos, pero son gestos. Presidentes muy distintos de los Estados Unidos, como saben, hacen el mismo gesto para hacer entender y para entender ellos mismos lo mismo, es decir, la responsabilidad, muchos significados. La responsabilidad del poder
la fuerza, la tradición americana, por ejemplo. Hay muchos aspectos que también después resultan en los discursos que son a veces muy distintos. Estos dos presidentes son de verdad en dos extremos distintos, pero el gesto que los hace presidentes es igual. Acá tenemos un segundo ejemplo, porque con los ritos estamos todos de acuerdo, pero esto es un experimento científico y es un gesto también. Es decir, es una acción. Hay que hacer un experimento para entender lo que está pasando. Con el micrófono. Esto, por ejemplo, es la hoja de oro de Radford, que sirve para decir cómo es la estructura del átomo. Y, por ejemplo, un experimento, este es un experimento crucial. A través de ese experimento aprendieron cómo es la forma del átomo. Después, ahora se puede hacer en cualquier lugar y lo saben todos. Pero también, cuando uno es chico y está estudiando, si hace el experimento, va a recordarlo. Esta es otra que a mí me encanta. Este es un performer belga que se llama François Alice. Y esta obra se encuentra en YouTube si quieren verla, pero digamos, highlights, porque son 2 horas en las que él transporta un cubo de hielo que claramente después de 2 horas, 40 grados en Ciudad de México, ¿cómo se dice? Derrite, muy bien, gracias. Y bueno, se derrite y esta obra se llama Sometimes Doing Something Leads to Nothing. A veces hacer algo no lleva a nada. Es muy simpático, pero es otra vez un significado que pasa a través de un gesto y llegamos rápidamente a la educación. Si aprendemos performando gestos, lo que pasa es que es un tipo de educación muy distinta de la analítica. Entonces no es dar clases como estoy haciendo ahora, que no es mal, pero es distinto. Es distinto si uno va a una conferencia, sería muy bueno, pero también un poco difícil y tiene que hacer algo, se va inmediatamente. Pero en cambio es así, que la música es un buen ejemplo. Aquí es Armstrong enseñando a un niño y se aprende reperformando juntos. Y también el jazz es un buen ejemplo. También esto quiere decir que no está una performance igual a la otra. Entonces siempre es una mezcla de novedad y tradición. Esto podemos hablarlo después. También dominio y crítica se dice. Master. Lo tradujo Itati y no yo, porque no sabía traducirlo tan bien, y escribir el castellano es mucho peor que hablarlo. Pero acá, si uno esquía, por ejemplo, lo que sabe es que no se aprende analizando. Se aprende haciendo exactamente lo que hace lo que está delante mío. Y no se puede hacer de otra forma. Es la única forma. Y entonces, claro, esto es todo un tema que podemos hablar porque, claro, esto empuja la idea antigua del maestro con todos sus peligros. Porque un maestro es también peligroso, pero es una relación
muy, muy peligrosa. Pero sin maestro no se puede aprender analíticamente, pero no se puede aprender sintéticamente. Y cuando uno aprende sintéticamente, un maestro es necesario. Después hay también considerar la crítica. Crítica quiere decir que uno, cuando está aprendiendo, puede siempre, el gesto acontece y se entiende mientras lo se hace. Y cuando uno, por ejemplo, ya es muy bueno a esquiar o a hacer o a tocar algo o haciendo o aprendiendo sintéticamente en cualquier cosa, después tiene la posibilidad de criticar al maestro y tiene que criticar al maestro porque no existe el gesto perfecto. Existen gestos más o menos completos, pero no existen gestos perfectos y no criticables. Y final, esto quiere decir también que hay una cierta falibilidad y entonces que todo lo que se aprende con los gestos es una aproximación. Claro, de todo esto podemos hacer todo, todo el trasfondo matemático y lógico que es necesario para llegar ahí, pero esto se puede entender por lo menos que los gestos son una forma de educación que es complementaria, ¿se dice? Complementaria a la otra, que es la que normalmente aplicamos. Pero bueno, podemos discutirlo. Último, sí, el gesto es una acción con un inicio y una fin que lleva un significado, entonces, claro, hay que tener el coraje de proponer un significado. Pero y esto es el gran tema. Claro, si uno dice que no hay significado para nada, no hay nada que proponer, claro, pero el tema es que no conoce nada más y esto desde si queremos traducir lo que dijimos, esta propuesta de significado en términos más amplios puede ser, es lo que en otros ámbitos llamamos esperanza. Gracias. Gracias. Así, muy simplemente, pero la idea de este ratito es aprovechar para dialogar, intercambiar, preguntar, así que el que se anima y quiere puede levantar la mano y le acerco el micrófono. Me dijeron que en la Universidad Católica dijiste una frase muy importante para mí, que es que el teatro es el gesto completo en la experiencia educativa. Me encantaría si podés desarrollarlo o explicar por qué. Sí, de verdad, porque acá, claro, pasamos rápidamente. Acá también hay son esquemas de la estructura. Después hay esquemas también por la dinámica del gesto, de lo que pasa. Lo que pasa es que en un gesto tienen que estar muchos tipos de realidades. Los sentimientos, también el impacto físico y la posibilidad de la repetición, los hábitos de acción, y también tienen que estar diferentes tipos de signos, se dice, que son signos que transmiten el significado de forma íconos, que quiere decir todo lo que es similar, índices, símbolos, que es todo lo que requiere una interpretación. Pero entonces la riqueza, esto es solo para decir que hay que juntar muchos niveles para hacer un gesto. Por esto, en la educación, cuando uno tiene que pensar una clase para hacer un video como lo que vieron, claro, esto me tomó un mes de preparación para juntar el director y todo. Claro. Si explico cuáles son los signos, bueno, esto, claro, lo estudié
y puedo explicarlo, y lo hago, porque es muy importante también la parte analítica de nuestro pensamiento. Y el teatro es un poco el gesto par excelencia, ahí en el medio uno no lo ve, pero se dice un gesto completo, es decir, un gesto que lleva toda la fuerza de todos los signos juntos y de todos los tipos de realidad. Es muy fuerte. Es una educación así, digamos, es muy fuerte y se queda para siempre. Y el teatro, ayer en la UCA hablábamos de eso, el teatro es un gesto por excelencia, digamos, porque todas las dimensiones están ahí, mucho más que el cine. Ahora que hice los dos, vi que la diferencia es enorme, porque el cine se hace de otra forma, y es muy analítico. Hay como separaciones de escena a escena, y en cambio el teatro se hace todo seguido. Y todo lo que pasa, y lo que es interesante del teatro, y puede ser que agregue algo así que se pueda entender mejor, es que el teatro uno puede tenerlo todo en su cabeza, también el director, pero cada noche lo que pasa es distinto. Y, por ejemplo, y los actores, para no decir de los autores, pero los actores también, también si lo hacen todos los días, no se aburren. ¿Por qué? Porque el público es distinto y entonces lo que está pasando es distinto. Por eso a mí me interesa la noción de gesto, porque lo que se aprende ahí. En el mientras que se hace, no se puede como esquiar, como tocar. Cada vez que hay una ejecución de un pasaje de música, por ejemplo, es otro gesto, entonces se entiende algo más. Y el teatro es así. Ayer estuvimos pensando, por ejemplo, los grandes clásicos del teatro, Shakespeare. Hay teatros en el mundo, muchísimos teatros en el mundo que hacen solo Shakespeare. Y son 400 años que hacemos Shakespeare. ¿Por qué? Porque la riqueza que está ahí y que se pone siempre de forma nueva y se puede entender siempre algo nuevo. Es muy importante. También los profesores se aburren muy poco. ¿Por qué? Pero porque la lección, la clase es un pequeño teatro, es una pequeña obra de teatro, pero muy pequeña. Y de hecho, por eso, entonces, y si uno lo piensa bien, en la Grecia antigua, por ejemplo, el teatro era la escuela, directamente, era también la política, pero antes que nada era la escuela para todos. Y entonces, y hablando de Don Giussani, que vieron antes, por ejemplo, él hacía hacer muchísimo teatro a los jóvenes, porque así se aprende, es más fácil aprender así también grandes verdades del cristianismo que aprenderlas a través de una lección sobre los fundamentos de la fe, que no es que vaya mal, pero es otra forma de entendimiento. Esto me parece importante. Bueno, la última diapositiva que pusiste, no sé si se puede, la última de todas. Sí. Esta. No, esta, sí, esta estaba. Cuando la leía me provoca preguntarte algo, porque en qué maneras un gesto, o cuándo un gesto es esperanza, porque pienso que hay un montón de gestos que buscan un significado, pero que pueden también perseguir un objetivo vil o perverso.
Y lo digo me venía a la mente algo educativo. Mañana, por ejemplo, vuelve a ser un día oscuro para la educación argentina, o sea, porque hay paro en la universidad de nuevos. Y esto es una serie de cosas que está sucediendo desde el año pasado, en forma sistemática, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Y en la forma personal, cuando vos querés decir algo en contra y no homologarte a eso, te echan de la universidad, como me pasó, digamos, puntualmente. Es decir, no hacer paro y no homologarte al poder, te echan. Porque y justamente esto, ayer hablábamos de eso, con vos, que uno tener una posición a veces en donde sos discutido, y vos me contaste cómo la mantuviste, ¿no? Y bueno, en ese sentido es esperanza, un gesto, pero ¿cuándo? Y yo lo pienso en esto, cuando Ratzinger decía que el conocimiento es para la verdad también. Si no, también carece de... O sea, el significado, sí, todo gesto tiene un significado, pero si no tiene un sentido último de verdad, también puede ser algo que se vuelve adoctrinamiento, que se vuelve poder, en el sentido malo, que se vuelve contra la educación. Sí, gracias. Sí, es un poco así, dejado ahí, y es verdad, claro. Pues, lamentablemente, la educación funciona en todo caso, también cuando yo quiero enseñar algo malo. Y el gesto y la comprensión sintética del mal funciona muy bien, lamentablemente. Y es más fuerte cuando pasa a través de un gesto que a través de... Pero acá quería decir otra cosa, es decir que, pero también en el mal hay que proponer un significado, es decir que es una propuesta de algo. En cambio, hay muchos intelectuales, antes que nada, que dicen que no hay un significado. Y entonces no hay ningún significado, ni bien, ni mal, ni nada. Y esto es peor. Porque esperanza quiere decir, quiere decir seguir adelante. Una buenísima definición de educación para mí es la que dijo un matemático francés que se llama Jean Cavaliès, uno de los más importantes del siglo XX, que decía de la matemática, de la educación de la matemática, pero para mí vale en todo caso, que decía, la educación es, ahora la traducción en castellana, atrapar un gesto y poder ir adelante, y poder avanzar, gracias, y poder avanzar. Poder proseguir lo que atrapé. Si uno piensa en el teatro, esto es muy claro. Es decir, o en la educación, por ejemplo, religiosa. Es decir, lo aprendo así, sintéticamente, con un gesto, y puedo hacerlo yo. Y puedo hacerlo mejor. Y por eso funciona, porque enciende las personas. En cambio, claro, puedo enseñar también analíticamente, pero esto no quiere decir que el gesto no pueda ser malo o que sirva para enseñar el mal. Lamentablemente es así y funciona también. Italia es muy famosa por muchas cosas en el mundo, incluso mafia, y claro, lamentablemente tienen una educación y lamentablemente funciona muchas veces. Funcionaba. Ahora mucho menos porque tenemos un poco más de cultura, pero era una forma básica, infernal de cultura también. Sí, una pregunta un poco parecida, así que gracias. Me hace acordar todo esto, algo que escuché de un psicólogo que también tiene algo de filósofo,
que citándolo dijo, "Responsibility is the key to meaning". Sí, que la responsabilidad es la clave del significado, que primero justamente hacemos y después conocemos o buscamos lo que significa. Y me parece interesante porque es un poco el camino que podría hacer un niño que recién conoce el mundo y todo lo mira con asombro. Y en este sentido quería preguntar sobre qué vale la pena tomar una responsabilidad. Es una pregunta muy abierta, ¿no? Pero ¿dónde encontrar justamente buenos signos que lleven a un buen significado? Pienso en los clásicos que mencionaste, pienso en la figura que contabas de tu abuelo, de este cura italiano. Eso, una pregunta muy abierta. A mí lo que no sé qué hice. Y ahora sí, funciona, demasiado. Pero bien, lo que... sí, digamos, la responsabilidad en este sentido... No, lo que diría es muy interesante esto, lo que diría es que nosotros comprendemos sintéticamente en el mientras que hacemos. No es que ni comprendemos y después hacemos, ni viceversa. Es que pasa conjuntamente en el gesto. Y es verdad, hablando de los niños, como decías, que uno aprende a hablar, por ejemplo, no aprende analíticamente, aprende sintéticamente. Y los padres no tienen que ser expertos de lingüística para enseñar el idioma. Después uno lo aprende y después uno empieza, puede ser que después de un rato diga, pero papá no se dice así, te lo enseño yo. Pero aprendió sintéticamente, repitiendo, reperformando el gesto. La responsabilidad es así. La responsabilidad en este sentido es una responsabilidad muy epistémica, digamos, que no es después hay una responsabilidad más general, digamos, ética, pero digamos, sobre todo, sobre el significado de la vida. Pero la responsabilidad ética, en todo caso, en la educación, es pensar en el gesto. Entonces, pensar cómo tiene que ser. Después, lo que pasa mientras que acontece un gesto, no se puede prever totalmente. Pero la responsabilidad es que uno, por ejemplo, con mis estudiantes, uno dice, bueno, voy a escribirlo, este spot, que hagan este spot, voy a escribirlo y lo escribo así y quiere decir esto. Después lo que pasa en 2 días que están ahí, que conocen al director, que hablan con todos los técnicos, el director de la luz, de la fotografía, de todo lo que es una troupe del cine es otra cosa. Y lo que sale es distinto de lo que yo había en mi cabeza. Y si fuese que lo que pasa es exactamente lo que uno tiene en su cabeza, sería muy aburrido. Tenemos solo esto. Quedamos sin pilas. ¿Qué tal? Yo quería consultarte qué importancia o qué lugar consideras que tiene el vínculo entre el maestro y el alumno en este modelo sintético de educación. Y perdón, y si consideras que tiene un lugar preponderante y relevante, ¿qué características consideras que tiene ese vínculo? Sí, gracias. ¿Puedo responder también así? No, por el video. Pero
Sí, de hecho, y es lo que estamos haciendo en el curso de la Eucaristía del Tiempo. De hecho, yo diría exactamente al revés, es decir, que el vínculo afectivo se genera del gesto y no viceversa. Y entonces, por esto, uno puede volverse amigo, digamos, o discípulo o de un maestro, aún si no es su papá, su mamá, no tiene un vínculo. Claro, mi abuelo era abuelo, más fácil, pero es aún más fácil. Pero lo que se crea adentro de un gesto es la afección misma. ¿Y por qué es la afección que es mucho más fuerte, que es la afección al significado? Bueno, justo para hablar por ejemplo, de religión, el gesto, la liturgia es un gesto por sí y genera afección entre los fieles. No es que los fieles tienen que conocerse, volverse amigos y después ir a la misa. Y es al revés. Esta es una buena... Es como la actuación, la liturgia es como el teatro. bueno, o el teatro es como la liturgia, no sé. Pero es algo así, es un gesto que acontece. Lógicamente hablando, tengan en cuenta que esto yo lo aprendí de una lógica muy severa, digamos, y muy formal. Pero es una lógica donde se aprende haciendo, dibujando las formalidades. Y entonces el lógico que la formuló estudió lo que pasa porque sea así. Y dijo elementos, pero que son los elementos que tenemos también en nuestras relaciones naturales y en todo lo que es la comprensión de un enseñamiento así también. Entonces yo diría al revés, claro, esto quiere decir también, ya lo dije, que es peligroso. Claro, es mucho más fuerte que lo que se aprende analíticamente y entonces es más peligroso, como son más peligrosos los padres de los profesores a la escuela, porque los profesores hacen en todo caso una comunicación analítica por la mayoría, hacen este pequeño teatro que es la clase, pero el corazón de la clase es analítico. De hecho, cuando un profesor es muy bueno, que hace que la clase se vuelve en un gesto, uno lo sabe y los padres lo saben enseguida porque el profesor se vuelve para los chicos una persona importante de la vida y a veces demasiado importante. Y claro, con todo lo que significa, y hay como una literatura de millones de libros sobre cuánto es peligroso el maestro, porque el maestro es siempre un poco el maestro de vida, ¿no? Y claro, y entonces tiene una responsabilidad, ahí sí, Lucía, tiene una gran responsabilidad que no utilice abusando claro, la afección que sale de los gestos. Hay también malos maestros. Gracias. Yo quería preguntarte, partiendo de lo importante que siempre fue o tradicionalmente fue la lectoescritura en la educación, y esta tendencia bastante evidente de que los chicos no leen hoy día, que los medios audiovisuales han reemplazado a la lectura y además que ahora incluso sabemos que la capacidad de atención, incluso delante de un video, no sobrepasa los 30 segundos. Digo, ¿cuál es la perspectiva de la educación en ese sentido? ¿Tenemos que, digamos, de alguna forma rendirnos a un empobrecimiento definitivo de la educación? ¿O quizás hay gestos que puedan ayudar a revertir esta tendencia? Sí,
Sí, muchas gracias. Yo nunca soy, o estoy, no lo sé, apocalíptico. Nunca soy apocalíptico, porque en 1485 un tal que se llamaba Filippo de Strata escribió al doge de Venecia para que el doge prohibise todas las imprentas. Venecia en ese tiempo era Nueva York. Y entonces estaban todos ahí. La inventaron en 1455 y después todos estaban en Venecia. Y él era un escritor. Y dice al doge, bueno, tenemos que prohibir esta herramienta del diablo, porque lo que hace es que, primero, estos libros nos hacen perder la memoria. Una vez uno se acordaba un libro, se recordaba todo. Y uno podía, por año, hablando de mi abuelo, podían contar a memoria toda la Odisea. Y ahora no, este es lo que dice. Segundo, todos estos libros están llenos de errores. Nosotros escribimos muy bien, no hacemos ningún error y los libros son feos. Tercero, cada uno para haber leído un libro le parece de ser inteligente. No son las mismas cosas que estamos diciendo. Y entonces, y terminaba así, diciendo, entonces hay que prohibirlo. Hay que prohibir los libros. Y ahora nosotros decimos, no, los libros son la fuente de la cultura. Y entonces, para mí hay que parar un poco, porque las revoluciones necesitan tiempo. Tiempo, claro. Pasaron cosas terribles con los libros. Por ejemplo, para todos los que son católicos, la división entre católicos y protestantes. Sin libros era imposible pensarla. Sí, claro, terrible, pero bien. Por eso decimos, tenía razón él y tuvimos que bloquear todos los libros del mundo. No, no lo decimos. Entonces yo no sería apocalíptico. Después estoy de acuerdo con vos que al final, pero un gesto necesita siempre, por esto el teatro otra vez, o la liturgia, necesita el cuerpo. Y hay también estudios de esto, porque no soy el único en el mundo que está estudiando el gesto, yo lo digo siempre, no soy el único loco que estudia esto, pero y hay estudios sobre los gestos de la realidad virtual. Y entonces se hace un poco de gesto adentro de la realidad, pero claro, falta una parte muy, muy importante. Como dice siempre un mi amigo que es uno de los responsables mundiales de inteligencia artificial para un banco demasiado importante, americano, que dice siempre, y bueno, pero tenemos 5 sentidos y la inteligencia artificial tiene 1 o 2. Entonces, claro que es un mundo muy estrecho, no es tan amplio. Entonces, ¿verdad? Hay que preocuparse que haya siempre un gesto humano, es decir, una interacción humana. Y para mí la revolución en este sentido rescata muchísimo de la relación humana, porque uno se da cuenta de cuánto sea fundamental para aprender. También adentro de la tecnología nueva, solo para decir algo que hice, por ejemplo, con una empresa de Turín en Italia, que hicimos una aplicación con toda la tecnología posible para los ciegos para ver un museo.
es decir, reproduciendo en 3D objetos del museo y haciendo con toda la tecnología del mundo, haciendo como un cuento de lo que estaban tocando y haciendo. Entonces inventamos un gesto que no se podía hacer sin tecnología. Y ahora yo vi algunas cosas de tecnología, por ejemplo, una aplicación, esta no la hice yo, pero estudiaron la filosofía del gesto para hacerla. Por ejemplo, en un hospital inglés de Manchester hicieron una aplicación para adolescentes esquizofrénicos, se dice, para visualizar y escuchar los monstruos que tienen adentro y verlos con el médico que ve junto con ellos y aprender a alejarlos. Bueno, esto no se podía hacer y no me sale a la cabeza de decir que esto es un mal. Y entonces, claro, también la tecnología no es neutral para nada, no es neutral, porque depende de quién la hace y entonces de cómo se hace, y es muy, muy importante entrar adentro de la decisión de cómo se hace. Pero de verdad tiene posibilidades increíbles. Ahora yo estoy haciendo toda la fatiga de hablar en castellano, pero de verdad Google, si ponemos una app de Google, yo puedo hablar en italiano y ustedes me escuchan en castellano. Va a ser algo muy lindo. Podemos hablar de la comunicación también de significados importantes, va a ser mucho más veloz. Solo que vos quieras decir algo para... No, ok. Entonces, solo en honor al tiempo, ¿podemos seguir charlando, saliendo? No, porque le prometimos al equipo de la Fundación que terminábamos a horario, así que en honor a eso y a todos ustedes también que prometimos una charla breve, gracias por construir juntos un espacio también de diálogo y que puede tener algunas características de gesto, acercándose a completo. Y gracias por la confianza en muchos de la invitación, ¿no? De aceptar ser parte de esta conversación. Desde el Centro Cultural, como decía al principio, también nos interesa promover este tipo de iniciativas. Así que a los que se inscribieron probablemente los volvamos a invitar cuando, espero pronto, hagamos otra cosa así, y también todos invitados a acercarse a proponer o a sugerir cosas. Gracias a Giovanni por este rato, por un rato más de castellano, y gracias a todos ustedes, al equipo de la Fundación Navarro Viola, y feliz día a todos los maestros.